Un tumor en el riñón, ¿a qué conflicto se puede deber? Bueno, para poder comprender por qué se produce lo que desde la medicina convencional se llama cáncer de riñón o tumor en el riñón, primero hay que comprender algo fundamental. El riñón no está constituido por un solo tejido, sino que está formado por tres estructuras embrionarias que provienen de distintas, digamos, orígenes, ¿sí? Son tres hojas embrionarias diferentes y cada una responde a un conflicto biológico completamente distinto. Por un lado tenemos el tejido, digamos, endodérmico, por otro lado tenemos tejido del mesodermo nuevo y por el otro lado tenemos tejido ectodérmico, ¿sí? Vamos al tejido endodérmico, ¿está? Vamos al tejido más primitivo. Acá tenemos los túbulos colectores, que es lo más antiguo que tenemos. Desde el punto de vista evolutivo, esto está relacionado con la supervivencia, ¿sí? Con la función de retener agua. Y cuando una persona vive un conflicto muy profundo existencial, de abandono, sentirse desamparado, exiliado, sin apoyo, expulsado, sentirse solo, como si hubiese perdido todo en su vida o su vida estuviera en peligro, el organismo va a activar un programa biológico especial, en este caso en los túbulos colectores. Durante la fase activa o de adaptación de supervivencia, las células van a proliferar para poder cerrar el sistema de filtrado y poder retener la mayor cantidad de agua posible, ¿sí? A toda costa. Si ese conflicto se prolonga, ese crecimiento puede diagnosticarse como un carcinoma renal, ¿sí? Y cuando el conflicto logra resolverse, el cuerpo va a entrar en una fase de reparación, en una fase, digamos, resolutiva, y se va a empezar a eliminar abundante orina, va a haber inflamación, dolor, puede haber sangrados en la orina, porque el organismo está descomponiendo el tejido que ya no es más necesario, ya pasó el sentido biológico. Por otro lado, tenemos el parénquima renal, que deriva del mesodermo nuevo, controlado por la médula cerebral, y está encargado de filtrar la sangre. Y acá el conflicto es completamente distinto. No es por una falta de agua, sino que estamos hablando o está relacionado con los líquidos, situaciones vividas por exceso de líquido. El líquido es peligroso para este parénquima renal. Entonces acá tenemos conflictos como, por ejemplo, inundaciones, ahogamientos, fuga de agua, estabas bajo la lluvia y tuviste una discusión, una pelea, ¿está? Entonces, en fase activa, el tejido se va a necrosar y el cuerpo va a tener que compensar la capacidad de filtrado aumentando la presión arterial. Cuando el conflicto se resuelve, entras en una fase de reparación, se forma un quiste renal que va a crecer para poder regenerar, digamos, ese tejido que se perdió, ¿sí? En esta etapa, digamos, intermedia se puede interpretar como un tumor invasivo, incluso metástasis, mal interpretada metástasis, y cuando te acercas al final de este proceso, ese quiste se organiza, se endurece y se integra al tejido funcional como si tendrías un tercer riñón, ¿sí? En algunos casos este proceso, digamos, se diagnostica como tumor de Wilms o nefroblastoma. Y finalmente tenemos la pelvis renal, que es un tejido ectodérmico controlado por la corteza cerebral, y su conflicto acá no es de supervivencia ni de líquidos, sino es un conflicto de marcaje de territorio, de pérdida de espacio. Hay una dificultad para poner límites. Entonces, este tejido durante la fase activa se ulcera, hay una pérdida de tejido y cuando se resuelve el conflicto de marcaje de territorio, aparece la reparación, la inflamación, dolor, sangrado, va a haber actividad celular, proliferación celular y esto se puede diagnosticar como un cáncer de pelvis renal.
Entonces, cuando hablamos de un cáncer de riñón, en realidad estamos hablando de procesos que pueden ser completamente distintos según el tejido implicado. ¿Está? Por eso, más allá del diagnóstico, lo importante es poder comprender cuál de estos 3 programas biológicos se activó, porque lo que muchas veces, digamos, se interpreta como enfermedad desde esta mirada, sabemos que es una adaptación biológica, ¿sí? Y se entiende como un proceso, digamos, de supervivencia adaptativo, que el organismo activa frente a situaciones extremas y determinadas, ¿sí? Por eso cuando hablamos de riñón tenemos que tener bien en claro a dónde está el cáncer, cuál es el tipo de tumor, porque el riñón tiene estas 3 hojas embrionarias y cada una está involucrada y responde a conflictos biológicos totalmente diferentes, ¿sí?